¿Sabías que hay un hombre en la Biblia que nunca murió? Así es. Hoy te contaremos la fascinante historia de Enoc, un hombre cuya vida fue tan especial que Dios mismo se lo llevó. Su historia está llena de enseñanzas que pueden transformar nuestra manera de caminar con Dios. ¿Dónde encontramos a Enoc en la Biblia? Para entender su vida, veamos dónde aparece este personaje tan misterioso y especial. En el libro de Génesis 5, 18-24. Aquí se nos presenta a Enoc como el séptimo descendiente de Adán, a través de la línea de Set. Este pasaje destaca que Enoc caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Un detalle que nos deja intrigados y que nos invita a profundizar en lo que significa vivir en comunión con el Señor. En Hebreos 11:5. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos dice que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y esto sucedió porque agradó a Dios. Este versículo lo posiciona como un ejemplo de fe, uno de los más destacados en la Biblia. En Judas 1, 14-15. El libro de Judas lo presenta como un profeta. Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca del juicio de Dios sobre la maldad humana. Esto nos muestra que su vida no solo fue una de comunión con Dios, sino también de valentía al proclamar la verdad. ¿Por qué es importante su historia? La vida de Enoc nos enseña que es posible vivir de tal manera que agrademos a Dios, incluso en medio de una generación que se aparta de Él. Su comunión con Dios no solo fue un ejemplo para su tiempo, sino que sigue siendo una inspiración para nosotros hoy. ¿Quieres descubrir cómo puedes caminar con Dios como lo hizo Enoc? Acompáñanos mientras exploramos su historia y aprendemos las claves de una vida plena en el Señor. Para entender mejor la historia de Enoc, debemos conocer su linaje y el contexto en el que vivió. Su vida no ocurrió en cualquier momento, sino en una época crucial de la historia bíblica. La línea justa de Adán, Set versus Caín. La Biblia nos muestra que después de la tragedia entre Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Este hijo representó la continuidad del plan de Dios para la humanidad, una línea destinada a la justicia y la comunión con Él. En contraste, la línea de Caín es conocida por apartarse de Dios, caracterizándose por la violencia y la corrupción. Mientras la descendencia de Caín construía ciudades y se enfocaba en sí misma, la línea de Set comenzó a invocar el nombre del Señor, Génesis 4:26. En este contexto surge Enoc, un descendiente de Set, como un ejemplo de fe y comunión con Dios, mostrando que siempre hay quienes eligen caminar por el camino correcto. Enoc, el séptimo desde Adán. La genealogía de Génesis 5 detalla los descendientes de Adán, y Enoc ocupa el lugar número 7. Este no es un detalle menor, ya que en la Biblia, el número 7 simboliza perfección, plenitud y santidad. Enoc es un ejemplo perfecto de alguien que vive en completa armonía con Dios, contrastando con la corrupción y el pecado que comenzaban a llenar la tierra. Su posición en la genealogía no es casualidad, es una señal de su rol especial en la historia redentora. Una generación que se alejaba de Dios. Aunque la humanidad estaba creciendo y expandiéndose, Génesis nos muestra que la mayoría de las personas comenzaban a alejarse de Dios, sumergiéndose en el pecado y la maldad. En este panorama oscuro, la figura de Enoc brilla con una luz especial. Enoc no solo vivió en obediencia, sino que caminó con Dios de una manera tan íntima que se convirtió en un ejemplo eterno de comunión con Él. Mientras muchos se alejaban, Enoc eligió acercarse. Mientras otros vivían para sí mismos, él vivió para agradar a Dios. Esto nos demuestra que, incluso en medio de un mundo corrupto, es posible elegir un camino diferente. La historia de Enoc nos recuerda que nuestra herencia espiritual importa, pero nuestras elecciones diarias también lo hacen. ¿En qué dirección estás caminando hoy? ¿Sigues a la multitud o estás buscando caminar con Dios, como Enoc lo hizo? Si Enoc pudo vivir para Dios en un mundo lleno de maldad, tú también puedes hacerlo. Su ejemplo nos invita a reflexionar y a tomar decisiones que nos acerquen al Señor. La vida de Enoc, un camino con Dios. ¿Alguna vez has sentido el deseo de caminar tan cerca de Dios que cada paso de tu vida refleje su amor y propósito? Eso fue exactamente lo que hizo Enoc, y su ejemplo sigue siendo una inspiración para nosotros hoy. ¿Qué significa caminó con Dios? En Génesis 5:22 se nos dice, caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta frase no es solo un dato curioso, es una invitación a profundizar en lo que significa vivir en una comunión profunda con Dios. Caminar con Dios implica una relación constante. Enoc no solo dedicó momentos aislados a Dios, sino que su vida entera fue un reflejo de esa relación. Obediencia absoluta, no se trata solo de creer en Dios, sino de ajustar cada aspecto de tu vida a su voluntad. Confianza plena, Enoc vivió en un mundo difícil,
pero nunca dejó que eso afectara su fe en Dios. Caminar con Dios es como andar de la mano con un amigo cercano, cada paso se da con propósito, en compañía y con dirección. Vivir una vida de fe en medio de una generación corrupta. Enoc no vivió en tiempos fáciles. La Biblia deja claro que la humanidad estaba alejándose de Dios, pero él eligió un camino diferente. ¿Te imaginas lo que debió ser mantenerse firme en su fe mientras el mundo a su alrededor iba en dirección contraria? Eso es precisamente lo que hace a Enoc tan especial. Su vida nos enseña que es posible mantenerse fiel, incluso cuando parece que todos los demás se están desviando. Cada decisión diaria puede ser un testimonio de fe en un mundo que necesita desesperadamente ejemplos de integridad. Hoy enfrentamos un mundo lleno de distracciones y tentaciones. ¿Qué pasos puedes dar para caminar más cerca de Dios, como lo hizo Enoc? Paralelismos con Jesús y los discípulos. La vida de Enoc apunta directamente al mensaje de Jesús y al ejemplo de los discípulos. Enoc como modelo de fe constante, al igual que Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo diariamente, Enoc nos muestra cómo es vivir en completa obediencia a Dios. Hebreos 11:5, este versículo resalta que Enoc fue llevado porque agradó a Dios. Esto nos recuerda el llamado de Jesús a amar al Padre con todo nuestro corazón, alma y mente. Jesús mismo caminó con sus discípulos durante su ministerio, enseñándoles lo que significa agradar a Dios. Enoc, siglos antes, vivió esa misma verdad. El ejemplo de Enoc no solo nos inspira, sino que nos conecta con la enseñanza de Jesús, ser luz en un mundo oscuro, vivir con fe y confianza en el Padre, y mantenernos firmes hasta el final. La vida de Enoc nos enseña que caminar con Dios es más que una idea, es una forma de vivir que transforma todo lo que somos. En un mundo lleno de ruido, su ejemplo nos invita a escuchar a Dios, vivir para agradarle, caminar con propósito. ¿Estás listo para caminar con Dios como lo hizo Enoc? Este es tu momento. Da ese paso de fe hoy mismo. El misterio de la partida de Enoc. Génesis 5:24 nos da uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. Caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. En pocas palabras, este versículo nos describe algo extraordinario. Enoc no murió como el resto de las personas, fue llevado directamente a la presencia de Dios. ¿Qué significa ser llevado por Dios? Imagina vivir una vida tan cercana al Creador que, en lugar de experimentar la muerte, simplemente pasas de este mundo a la eternidad. Eso es lo que le sucedió a Enoc. Ser llevado por Dios implica una comunión total con Él. La vida de Enoc estaba tan alineada con la voluntad de Dios que su transición al cielo fue una extensión natural de esa relación. Un reconocimiento divino, Dios se complació tanto en Enoc que lo llamó directamente a su presencia. Esto no es solo un detalle interesante, es una invitación para nosotros a vivir una vida que agrade a Dios y nos acerque a Él. En toda la Biblia, solo 2 personas fueron llevadas al cielo sin experimentar la muerte. Enoc, por su vida de fe y comunión con Dios, Génesis 5:24. Elías, a través de un carro de fuego, en un acto milagroso, 2 Reyes 2:11. Estos casos son excepcionales y subrayan una gran verdad: Dios tiene el poder de trascender las leyes naturales cuando lo desea. La historia de Enoc nos recuerda que la muerte no es el final para quienes caminan con Dios. Hay un destino eterno esperando a todos los que viven con fe. La partida de Enoc no es solo un hecho curioso, tiene un significado profundo para nuestra fe. Prefigura la vida eterna. Enoc nos muestra que la comunión con Dios no termina con la muerte, al contrario, se perfecciona en la eternidad. Para algunos, la historia de Enoc es un símbolo del arrebatamiento descrito en 1 Tesalonicenses 4:17, donde los creyentes serán llevados al cielo. El poder de una vida de fe, su historia nos asegura que una relación genuina con Dios tiene recompensas eternas. La historia de Enoc nos invita a reflexionar: ¿estamos viviendo una vida que trasciende lo terrenal? ¿Estamos caminando hacia una comunión eterna con Dios? La partida de Enoc no solo es un misterio, sino un recordatorio del destino glorioso que espera a quienes caminan fielmente con Dios. Enoc nos demuestra que nuestra relación con Él tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestra eternidad. Si Dios pudo llevar a Enoc, también puede llevarte a un destino eterno lleno de su gloria. Camina con Él y prepárate para lo que está por venir. Aunque la Biblia nos da poca información sobre Enoc, el libro de Judas revela una faceta impresionante de este hombre de fe. Enoc fue un profeta que proclamó la verdad de Dios en un mundo lleno de maldad. Judas 1:14-15 dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos.
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc no solo caminó con Dios, también tuvo el valor de hablar en su nombre. En una época en la que la maldad estaba en aumento, Enoc profetizó la venida del Señor con poder y juicio. Su mensaje advertía sobre las consecuencias de vivir lejos de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento. Su profecía no solo era relevante para su tiempo, sino que también apunta al futuro, al juicio final que se describe en el Nuevo Testamento. El mensaje de Enoc sigue siendo actual porque nos recuerda que Dios no es indiferente al pecado. Su justicia es perfecta y tarde o temprano, todos rendiremos cuentas. Nos desafía a vivir vidas rectas, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos anima a ser valientes al proclamar la verdad de Dios, incluso cuando vivimos en un mundo que a menudo rechaza su mensaje. Enoc nos invita a reflexionar, ¿estamos proclamando la verdad de Dios con valentía? ¿Estamos preparando a otros para el regreso del Señor? Hablar la verdad de Dios en un mundo lleno de maldad no es tarea fácil, pero Enoc lo hizo con valentía. No se dejó intimidar por la corrupción a su alrededor. En lugar de conformarse, se levantó como un portavoz de Dios. Fue un faro de esperanza y advertencia, mostrando que siempre hay lugar para el arrepentimiento y el cambio. Al igual que Enoc, estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. A veces, hablar la verdad puede ser difícil, pero nunca es inútil. Cada palabra que proclamamos en nombre de Dios tiene el poder de transformar corazones y preparar el camino para su obra. La vida de Enoc como profeta nos desafía a ser valientes y a proclamar la verdad, incluso en tiempos difíciles. Su mensaje no solo nos recuerda la justicia de Dios, sino también su amor al advertirnos con anticipación. Si Enoc pudo proclamar la verdad en su tiempo, tú también puedes hacerlo hoy. Sé un instrumento de Dios en medio de este mundo y lleva su mensaje con fe y valentía. La vida de Enoc, aunque narrada en pocos versículos, tiene un impacto eterno. Su ejemplo no solo nos inspira, sino que nos desafía a evaluar nuestra relación con Dios y a vivir con propósito en medio de un mundo lleno de distracciones. La frase Enoc caminó con Dios no habla de un acto ocasional, sino de un estilo de vida. Caminar con Dios implica conexión constante, no se trata solo de buscar a Dios en los momentos difíciles, sino de invitarlo a ser parte de cada aspecto de nuestra vida. Un paso a la vez, así como un camino se recorre un paso tras otro, nuestra relación con Dios se construye día a día, con pequeños actos de fe, obediencia y comunión. ¿Estás caminando con Dios diariamente o solo en momentos de necesidad? Enoc nos enseña que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él. Vivir de manera justa, incluso en medio de una generación alejada de Dios. Enoc vivió en tiempos difíciles, donde la corrupción y el pecado predominaban. Sin embargo, su vida fue un testimonio de integridad. La justicia no depende del entorno, aunque el mundo a su alrededor se alejaba de Dios, Enoc eligió ser fiel. Una vida que inspira, su ejemplo nos recuerda que nuestras acciones pueden ser luz para quienes nos rodean. Vivir para Dios no siempre será popular, pero siempre será lo correcto. Enoc nos muestra que la fidelidad a Dios tiene recompensas eternas. La partida de Enoc nos recuerda que la muerte no es el final para quienes caminan con Dios. La promesa de vida eterna, así como Enoc fue llevado por Dios, nosotros también tenemos la promesa de estar con Él por la eternidad. Vivir con propósito, saber que hay un destino eterno nos invita a vivir con una perspectiva más amplia, centrados en lo que realmente importa. ¿Estás viviendo con la eternidad en mente? Enoc nos muestra que el verdadero propósito de la vida es agradar a Dios y estar preparados para su llamado. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es cercana y constante, o necesitas dar un paso más hacia Él? ¿Qué significa para ti caminar con Dios? ¿Cómo puedes hacerlo parte de tu día a día, tal como lo hizo Enoc? La historia de Enoc nos enseña 3 verdades fundamentales. Caminar con Dios transforma nuestra vida. La justicia no depende de las circunstancias, sino de nuestras decisiones. La esperanza en la vida eterna nos da fuerza para vivir con propósito. Hoy, tú también puedes comenzar a caminar con Dios como lo hizo Enoc. Invítalo a tu vida, vive con fe y mantén la mirada en la eternidad. Él siempre estará a tu lado en cada paso que des. La vida de Enoc, un ejemplo para hoy. La historia de Enoc, aunque breve en palabras, es inmensa en significado. Hoy hemos explorado cómo su vida refleja los valores eternos de la fe, la obediencia y la comunión con Dios. Caminar con Dios diariamente, Enoc nos enseñó que una relación cercana y constante con el Señor puede transformar nuestra vida. Vivir
Vivir de manera justa en un mundo alejado de Dios, su fidelidad nos inspira a ser un testimonio de luz y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Mantener la esperanza en la vida eterna. La partida de Enoc nos recuerda que quienes caminan con Dios tienen un destino glorioso con Él. Enoc nos deja un legado de fe que sigue hablándonos hoy. Su vida es una invitación a vivir con propósito, en obediencia y con los ojos puestos en la eternidad. ¿Cómo estás caminando con Dios en tu día a día? Toma un momento para evaluar tu vida espiritual y busca acercarte más al Señor. Comparte, este mensaje puede tocar vidas. Envía este video a alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza y fe. Únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias inspiradoras de la Biblia. Que el ejemplo de Enoc inspire tu vida y te acerque más a Dios. Que Él te guíe, te fortalezca y te colme de su paz en cada paso que des. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.